Este es el Cordero de Dios. Juan Bautista estaba junto con dos de sus discípulos a la orilla del río Jordán. Y al pasar Jesús frente a él, nos dice el evangelista que fijó sus ojos en Jesús y les dijo a sus discípulos: este es el Cordero. Sin duda alguna, Juan el Bautista tuvo esa inspiración que al ver a Jesús se le reveló que Él era el Cordero, es decir, el Salvador del pueblo, el que iba a librarlos de sus pecados. Y luego sigue la narración del Evangelio en la que se nos presenta cómo aquellos dos discípulos, una vez que Juan el Bautista les dice que es el Cordero de Dios, ellos lo siguen. Y Jesús les dice, volviéndose a ellos: ¿a quién buscan? Y ellos ven en él ya al Maestro, porque le dicen: Rabí, ¿dónde vives? Y la respuesta de Jesús es: vengan y lo verán. Aquí es muy importante tener conciencia de aquellos dos discípulos. Una vez que se los indica Juan el Bautista, siguen a Jesús. Y podemos decir que ahí van a ser la vocación de aquellos dos discípulos, que van a acompañar a Jesús durante toda su vida, hasta uno de ellos, que no dice el nombre, que es Juan el Evangelista, que más aún hasta en los momentos más difíciles de la vida de Jesús va a estar como fiel discípulo. Pero ese primer impacto, sin duda alguna, de ver a Jesús, de ver a Cristo, los movió a seguirlo. Y un discípulo siempre va siguiendo el camino del Maestro, lo que el Maestro le va indicando. Y aquí estos dos apóstoles que siguieron a Jesús, que les interesó platicar con Él, dialogar, y que Él los invita: vengan y vean. Y el que escribe, que es San Juan Evangelista, da hasta la hora en que siguieron a Jesús, las 4 de la tarde. En la primera lectura, también ahí tenemos otra vocación, la vocación de Samuel, que siendo un joven, Dios lo llama y le habla en diferentes momentos, y el sacerdote Elí le dice qué es lo que tiene que contestar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Para nuestra vida de cristianos, aquí tenemos este ejemplo de vocaciones, de llamados y de respuestas, llamados a seguir a Dios, como en el caso de Samuel, y cumplir una misión dentro del pueblo de Israel. Aquí tenemos el ejemplo de la vocación de otros dos apóstoles de Jesús, que, como decía hace unos momentos, los seguirán hasta la muerte de Jesús, hasta su regreso al Padre Dios. Nosotros, como bautizados, como cristianos, hemos sido llamados también. Por eso cada uno tiene su propio nombre. Por eso nos bautizan con un nombre determinado. Y con ese nombre Dios nos llama a diferentes situaciones de vida,
como todos lo experimentamos. El llamado de estos dos apóstoles, que una vez que ellos han tenido contacto con Jesús, uno de ellos, que era Andrés, que también va a estar con él hasta el fin de la vida de Jesús, va con su hermano Pedro y le dice: hemos encontrado al Mesías, es decir, al enviado de Dios, al ungido. Y Andrés va y se lo presenta a Jesús. Y Pedro va a ser otro de los discípulos que van a seguir a Jesús, en algunos momentos un tanto negando a Jesús, pero después Jesús lo perdona y Pedro es la cabeza visible de la iglesia fundada por Cristo. Pero aquí también vemos cómo cuando se da un encuentro con Jesús, con Cristo, luego viene también el deseo de participar a otros, como lo hizo Andrés. Y por eso los bautizados, los cristianos, tenemos la obligación de transmitir ese llamado por Dios, de transmitir la fe que cada uno de nosotros ha recibido y la hemos ido alimentando. En este domingo que iniciamos un nuevo periodo de tiempo común, de tiempo ordinario, estamos pues también iniciando con el ministerio de Jesús y por eso esta lectura del Evangelio que hemos escuchado pues nos lleva a la presentación de Juan el Bautista de Jesús, y por eso le dice: este es el Cordero de Dios. Y aquellos apóstoles lo siguieron. Que nosotros también sepamos seguir a Jesús hoy en nuestro tiempo, hoy en nuestras circunstancias, puesto que es el enviado de Dios, es el Mesías, es el Salvador, es el Cordero de Dios.